Marisol. Lista. Listos. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Sean muy bienvenidos al Instituto Politécnico Nacional a través de este seminario departamental que ofrece el CICATA Querétaro. Es para nosotros un gusto darles la bienvenida a todos ustedes como asistentes, estudiantes, profesores, público en general. Muchísimas gracias por asistir a este seminario. El día de hoy tenemos una plática muy interesante que espero que sea del agrado de ustedes y que sirva como punto de reflexión. La plática será impartida el día de hoy por el doctor Gilberto Herrera Ruiz, quien nos hablará sobre el papel de la ciencia y tecnología en el desarrollo del país. Entonces, para el efecto de comenzar, quisiera presentarles al doctor Gilberto Herrera. Él nació en la Ciudad de México y realizó sus estudios de ingeniería en sistemas electrónicos. Y para 1992 obtuvo su doctorado en la Academia de Ciencias de Hungría con mención summa cum laude. Posteriormente realizó una estancia postdoctoral en el Departamento de Automatización Industrial y Técnicas Modernas de Manufactura del Instituto de Ingeniería Mecánica en Tsukuba, Japón. Ha sido invitado en 2 ocasiones como profesor visitante. La primera en 1995 en la Universidad Tecnológica de Chemnitz, Alemania, en el Departamento de Manufactura. La segunda en 1996 en la Universidad de Tokio, Japón. Desde 1997 ha trabajado en la Universidad Autónoma de Querétaro como profesor investigador, asumiendo cargos de coordinador de maestría, jefe de posgrado y director de la Facultad de Ingeniería, y ya para enero del 2012 fue elegido como rector de la Universidad Autónoma de Querétaro, cargo que asumió durante 6 años. El doctor Gilberto Herrera ha sido autor de más de 50 artículos en revistas internacionales, ha dirigido 42 tesis, tiene 5 patentes registradas, 9 registros de derecho de autor, ha participado en 5 libros, 69 publicaciones en congresos nacionales e internacionales, y los trabajos que ha desarrollado con sus colaboradores han sido merecedores de 5 distinciones importantes, 2 premios internacionales y 3 premios nacionales, entre los cuales destaca el Premio Nacional de Investigación en el área de Ingeniería y Tecnología, otorgado por la Academia Mexicana de Ciencias en el 2005. Actualmente, el doctor Gilberto Herrera pertenece al Sistema Nacional de Investigadores en su categoría más alta. Gilberto, es un verdadero placer recibirte en el Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido aquí a esta institución. Muchas gracias. Muchas gracias, adelante, Joaquín. te cedo los micrófonos. Muchas gracias, Joaquín. Ahora puedes compartir tu pantalla. Ok, déjame ver. Aquí estamos. Creo que sí funciona, ¿verdad? Estoy viendo tu pantalla. Ok, perfecto. Ahora lo que necesito es que se mueva. Ahí está. Muy bien, pues agradezco mucho, Joaquín, la presentación y a todo mundo. Más allá de una presentación, quisiera hacer de esta reunión, pues, una discusión. ¿Cuál debería ser la política científica y tecnológica en el país? Si ustedes regresan a los debates que se hicieron en 2018 para la elección de presidentes, con 4 de los candidatos que ahí vemos, gente incluso formada en el extranjero, con doctorado en el extranjero, de universidades privadas y de toda la formación, se pueden haber dado cuenta que para ellos parece que la tecnología es simplemente que todo mundo pudiera tener acceso a una tableta. ¿Sí? Y que con eso ya, si todo el mundo en este país y todos los niños tienen una tableta, con la capacidad de la comunicación, este país se iba a modernizar. O sea, hablamos de la compra de tecnología y no tanto el desarrollo tecnológico que debe tener el país. Y así, en general, fueron las respuestas de todos, ¿eh? Yo a nadie salvo. De tal manera que el único camino para poder contar con una política no va a salir pues de los políticos, va a tener que salir de la comunidad científica y tecnológica. No hay de otra en ese sentido. Y esa es la parte que yo creo que tenemos que estar trabajando.
René Drucker comentaba, y quiero hablar en ese sentido de esta opción, que se hace poca investigación porque, bueno, no hay recursos, un país pobre. Y al revés, él mencionaba que más bien somos pobres porque hacemos poca investigación. O sea, la ciencia y tecnología ya está ligado totalmente a la riqueza de los países. De hecho, ya no se habla de países tercermundistas, pues se habla de países con pocas capacidades académicas, intelectuales y científicas tecnológicas, y por eso son países subdesarrollados. O sea, ya no tiene que ver tanto con la riqueza de un país, sus capacidades, sino esa capacidad que se puede tener. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos en México? Que el 96% de la tecnología que usamos es comprada del exterior. O sea, poco estamos haciendo en este país en el cuestión de desarrollo tecnológico. Yo creo que ese es uno de los grandes problemas que tenemos que resolver. Generamos pocos doctores comparados a Brasil y España, pero igualmente, y ahí es un tema de secata, ¿para qué los estamos formando si la industria al final de cuentas no los puede absorber o poco estamos teniendo una plataforma industrial que poco también se pueden usar? También que todos acaban en el sector educativo y en el sector de la investigación y poco hemos podido hacer ahí. Somos la 13ª economía del mundo, de cerca de 200 países. O sea, imagínense lo que eso significa, O sea, cerca de 200 países que hay en el mundo, somos la 13ª economía. Sin embargo, tenemos el lugar 76 en desarrollo humano, el 48 en competitividad, etcétera, etcétera. O sea, poco no representa en nada la capacidad económica que tenemos como país o la riqueza como país con lo que hemos construido como la capacidad humana de todo lo que sabemos o no, y en este país se producen, se sienten, ¿sí? Entonces, hay que entender que la ciencia y tecnología pues son vitales para ello, además de la educación en ese sentido, y que tenemos que ponerlo como una prioridad en ese sentido. Entonces, si buscamos simplemente números internacionales, existen 7,000 millones de habitantes y existen 7.8 millones de investigadores en el mundo. O sea, estamos hablando del promedio simplemente. De tal manera que México debe tener 130,000 investigadores y solo tenemos 25,000. Si buscamos simplemente con un porcentaje del promedio mundial. Entonces, ni siquiera estamos pues en los primeros 15 lugares tampoco en ese sentido. Y Querétaro tiene una gran capacidad. Se habla, de acuerdo a las declaraciones del gobierno estatal, que somos el tercer país con más investigadores reconocidos del Sistema Nacional de Investigadores. Eso habla de un estado con una gran capacidad y que debemos ser capaces de resolver grandes problemas, ¿sí? Existen 158 investigadores, debemos de tener 2,000. O sea, todavía falta en ese sentido mucho por hacer. Y bueno, estos son datos que ustedes han visto en cuanto a qué invierte cada país, pensando que la inversión de cada país, que puede ser lo que significa como elementos. Yo creo que sí, el dinero es importante, pero no ha sido único, El hecho de que México haya aumentado su inversión en tecnología no ha producido en resultados lo que pudiéramos buscar de alguna manera en ese sentido. Ha bajado la inversión en tecnología, ahorita tenemos casi del 0.4, pero sin embargo no es suficiente en ese sentido. Y bueno, es difícil lo que podamos nosotros presionar a nivel nacional, pero sí podemos hacer a nivel estatal, y qué bueno que por ahí vi a Alejandro Lozano, por lo que vivió, que se hizo, y lo que tal vez faltó y no se pudo hacer. De tal manera que creo que en esta discusión va a ser importante. El presupuesto de ciencia y tecnología en el estado de Querétaro es de 23 millones de pesos, Siendo, así como fuimos la 13ª economía, también somos de los primeros estados en nivel económico, y no se diga capacidad industrial a nivel nacional. O sea, en cuestión de Producto Interno Bruto estatal, pues no llegamos, le digo, 0.005. En el presupuesto estatal es el 0.06, comparado con lo que se hace a nivel federal, que es el 2% del presupuesto federal, y bueno, del PIB, que como dijimos, es el 3.8% en ese sentido. Entonces, creo que falta todavía mucho por hacer. Son 23 millones como estaba ahí planteado de alguna manera, y en donde tenemos un estado en donde, si se fijan, un chofer gana más que un investigador de los que tiene el CONCITEC, ¿sí? Las primeras dos es el mínimo y máximo del salario, y las siguientes son los adicionales que podrían cobrarle. Entonces, se fijan, el chofer gana 6 pesos menos en su máximo, pero tiene adicionales que puede tener hasta del doble de lo que tiene un investigador nivel 8 del CONCITEC.
Entonces, eso es lo que tenemos de alguna manera que estar, creo yo, en una propuesta estatal que está más a su alcance, el poder hacer de alguna manera ese esfuerzo de qué es lo que debes, qué montos deben ser los que deben invertirse en ciencia y tecnología y por qué. Cuando se tienen problemas en salud, se tienen problemas en educación y otros muy importantes. Entonces, la pregunta primera es ¿por qué hacer ciencia y tecnología? ¿De qué le sirve al país? ¿De qué le sirve a un Estado el invertir en ello? Y en eso es que tenemos que estar, si no estamos convencidos, la comunidad científica y tecnológica, olvídense de poder convencer a los políticos en ese sentido. El gran problema es que tenemos que partir de lo que yo he llamado fracasos nacionales que tenemos, ¿sí? Tenemos ahorita 2 fracasos y esperemos que no pasemos a un tercero. El primer fracaso nacional es que en un momento en la historia de este país, ¿sí?, asumimos que no podíamos hacer nuestros propios carros, no podíamos diseñar nuestros propios aviones, no podíamos desarrollar y que era mejor que viniera inversión de alguna manera de fuera y aquí les íbamos a proveer pues de mano de obra, etcétera, para poderlo hacer. ¿Sí? Ahí está el ejemplo de Brasil, que decidió que podía hacer un avión y está Embraer, y nosotros aquí mismo en Querétaro, ¿sí?, que decidimos que era mejor una empresa canadiense y aquí podíamos nada más simplemente proporcionarles y hasta ponerles una universidad con técnicos especializados para que pudiera dedicarse a esto. Ese fue el primer fracaso. Pero tenemos un segundo fracaso y que eso nos atañe a todos nosotros, incluido el CICATA, en donde hemos decidido que hasta las universidades, hay que tener universidades del extranjero para que puedan formar a nuestros alumnos, porque las mexicanas, pues desde el punto de vista tal vez de los gobiernos y de la institución privada, pues es un fracaso en ese sentido. ¿Sí? De tal manera que, fíjense muy bien, la Universidad de Arkansas, que se estableció en Querétaro con el apoyo gubernamental, más, número uno, es dinero mexicano, ¿eh? No crean que es una inversión de la Universidad de Arkansas aquí. ¿Sí? Mexicanos invirtieron 520 millones de dólares, ¿sí?, que son 10,000 millones de pesos. ¿Se acuerdan que el presupuesto de la universidad es de 1,500 millones? O sea, 6 veces el presupuesto anual de una universidad. Aquí lo invirtieron mexicanos, ¿sí?, para poner 10,000 millones de pesos de alguna manera. La universidad contó y que tiene un rancho universitario, no pasa, tiene un poquito más de 100 hectáreas y aquí le reservaron 800 hectáreas para su crecimiento de su universidad. ¿Sí? O sea, mientras sea una universidad local o un centro de investigación nuestro local, pues no hay confianza y entonces el mínimo presupuesto en sentido. Pero si es extranjero, todo el apoyo y todo lo que se tenga que dar para ello, y esa es la realidad. ¿Sí? De tal manera que así lo declaran ellos. Vivimos un acto histórico, inauguramos la Universidad de Arkansas, lo mejor del mundo en Querétaro, porque lo que tenemos no es de lo mejor. Y creo que eso es otro fracaso que yo de manera mental, no son más que fracasos mentales de nuestra sociedad mexicana, de nuestros políticos mexicanos en cuanto a la actitud que debemos de tomar en este sentido y que de alguna manera se debe cambiar. De tal manera que debemos de estar conscientes que debemos de formar investigadores en 2 niveles, capaces de trabajar en 2 niveles. Investigadores que son capaces de generar la más alta tecnología para hacer competir a la industria mexicana en este entorno global. Pero también investigadores que sean capaces de hacer tecnología intermedia para resolver los grandes problemas del país, que a veces no necesitan la gran tecnología de este mundo. Y ese es donde quiero centrar en esas 2 líneas esta discusión que debemos de tener con ustedes. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer en los próximos 30 años? Triplicar alimentos, cantidad de energía, 1,000 viviendas diarias, poder construir, generar 1,000 empleos casi también en ese sentido, 1 millón de empleos por lo menos anuales. O sea, hay grandes retos y no hay otro que la gente del área de ciencia y tecnología va a poder solucionar estos problemas en ese sentido. ¿Sí? De tal manera que todos los centros de investigación están vinculados a estos grandes problemas que estamos teniendo. Habemos gente ya un poquito más veterana, incluido Eduardo, mismo Alejandro, en ese sentido no somos viejos, pero un poquito más de experiencia, digamos. Y si ustedes se acuerdan, en el año 2000, que cuando éramos chavitos, pues, los chinos no hacían nada. ¿Sí? No hacían celulares, no hacían nada. Eso era lo que significa. Yo me acuerdo haber ido a una feria de máquinas herramientas en Alemania, en Hannover, y ver máquinas herramientas chinas que eran, o sea, hasta decía yo, hasta en México hacemos mejores máquinas herramientas. Y vean lo que tienen ahorita bajo un concepto cultural de que sí pueden hacer ellos las cosas, que tienen que hacer
y que tienen que liderar el mundo porque están orgullosos de su cultura milenaria en ese sentido. De tal manera que los 10 grandes objetivos para el 2025 de China en un plan científico, tecnológico y educativo es todos los robots chinos se hagan en China, ya no estarlos importando de Japón o Alemania y demás. ¿Sí? Ustedes pueden ver cómo en la pasada pues, es un robot alemán, KUKA, ¿sí? Pero la idea para ellos es que todos los robots que se usan en la industria china sean chinos. No se diga barcos, vehículos, los materiales y demás. Y lo estamos viendo con el ejemplo de Highway en computadoras, en celulares y demás, hacia dónde van. Y México seguimos haciendo lo mismo que el año 2000, ¿eh? O sea, mientras China en el año 2000 no hacía nada, ahorita hace muchas cosas y México estamos haciendo lo mismo que se hacía en el año 2000. O sea, ese es un problema cultural. Seguimos tratando de hacer, de pensar que no vale la pena esforzarse porque no podemos hacer más cosas y demás. De tal manera que recuerdo que tenía ustedes la palabra innovación, ¿eh? Y yo creo que tenemos, esta es la filosofía un poco asiática de cómo ir desarrollando la tecnología. ¿Sí? Primero copian, y si ustedes recuerdan, en nuestros tiempos de chavitos, pues los coreanos eran las copias baratas de las grabadoras, por ejemplo, japonesas. Y después nos tocó, no hace más de 10 años, que lo chino era lo barato. ¿Sí? Entonces ya tienen una mejora. Eran copias de una tecnología que existía, pero lo menos barata. Y ahorita vemos que no solamente son baratos, sino han empezado a innovar en ese sentido. Entonces, no podemos innovar si no hemos sido primero capaces de mejorar lo que ya existe. Hay gente que, y así pasaba mucho con las políticas de emprendedurismo, innovación, nos queríamos saltar pasos. Y tenemos, para poder innovar, hay que empezar a aprender a copiar con una mejora de alguna manera. Y ustedes fijan, innovar para crear y crear para vencer, y eso es lo que han hecho. O sea, los asiáticos no inventaron el transistor, no inventaron la tele, no inventaron las computadoras, no inventaron nada, sino son los principales exportadores de transistores, de computadoras y todo ese sentido. Entonces, Querétaro tiene una industria manufacturera y habrá que ver qué hacer. Entonces, va a retomar el Tren México-Querétaro, es una discusión que me acuerdo que tuvimos hace 2 años. Debemos tener la capacidad de, con ingeniería mexicana, hacer los trenes que muevan México-Querétaro. El de Toluca se compraron los españoles, ya está, y todavía ni siquiera opera, ya está estacionado. Entonces, tenemos que poder presionar que se haga eso. Yo me daba como un ejemplo que el Shinkansen, que fue el primer tren rápido japonés, se hizo en 1964, ¿sí? Antes de los microprocesadores, antes de las computadoras y demás. Y corría, o corre todavía actualmente, hay modelos todavía de esa época, a 250 kilómetros por hora. ¿Por qué no podemos simplemente, olvidémonos del TGV y de los nuevos, etcétera? Este mismo tren de 1964 a 250 no podremos diseñarlo en México con todo el conocimiento y capacidad que tenemos. Yo creo que sí. O sea, estamos en tecnología ya muy vieja y ya sería un gran avance para el país. O sea, no digo que hagamos, les digo, un TGV, pero podemos hacer el tren bala de 1964, 1970 ya con microprocesadores y poderlo echar a correr acá. Lo mismo pasa con los autobuses. O sea, estamos trayendo todo, incluso le digo ya hasta de los chinos en ese sentido, y tenemos algo que trabajar. Entonces, lo primero que debemos de hacer es confiar en nuestros investigadores, nuestros centros de capacidad, y en Querétaro deberíamos usar el gasto gubernamental como un impulsor de la ciencia y tecnología local. ¿Sí? Por ejemplo, existe un impuesto que es estatal, que es el impuesto sobre la nómina, que significa el 2% de toda la nómina de todas las empresas y demás. Ese impuesto sobre la nómina significan 2.352 millones de pesos anuales que se recaban de la industria local. ¿Qué no podemos destinar 1,000 millones de pesos para ciencia y tecnología? Que ahorita ya vieron que tenemos 23, que mucho se va en la nómina, y los fondos mixtos pues no llegaban ni a 100 millones tal vez, o eran como 80, 100 millones anuales cuando los teníamos. Invertir 1,000 millones, pedirle a CONACYT los otros millones, invertir en ciencia y tecnología 2,000 millones, hay toda la capacidad en ese sentido, porque además hay que devolvérselos a la industria. Es un impuesto que no se debe de usar para que la industria vea que hay una mejora en ese sentido. Y el 46%, si se fijan, es el sector secundario que genera empleo, y nosotros vamos a el 23%. O sea, el mayor generador de ese impuesto es la industria local queretana, y no se diga la manufacturera, que es el 23%. Y tenemos la capacidad de centros de investigación.
De tal manera que podríamos decir que de esos 1,000 millones, 44 van para el sector primario, que son lo que se está generando de empleo, de alguna, y por lo tanto de la nómina, ¿sí? 230 millones para proyectos de manufactura, 103 millones para proyectos de construcción, 171 millones para el sector comercio y servicios, etcétera, etcétera. De tal manera que se podría regresar a cada sector en soluciones que pudieran mejorar la calidad de la industria queretana, no de la transnacional que no nos necesita, para ser competitiva a nivel internacional sentido. Y, por ejemplo, simplemente la Universidad Estatal de Aguas tiene ingresos por casi 3,000 millones de pesos. Y casi toda la tecnología o todo lo está comprando fuera. Eso se le puede estar transfiriendo a los centros de investigación para que lo hagan, porque el gran problema de este país es que ni agua purificada hacemos, ¿sí? Y que significa, fíjense bien el caso del agua, este es un tema interesante, porque estamos todavía como en tiempos de los aztecas, oro por espejos. El metro cúbico de agua, si ustedes tienen una empresa, se los podríamos vender en 20 a 30 pesos el metro cúbico. Metro cúbico son 1,000 litros. ¿Qué significa eso? Que cada litro sale en 2 centavos o 3 centavos de peso. ¿Ya cómo nos venden el litro esas empresas transnacionales como Nestlé, Bonafón y demás? A 12 pesos. O sea, es un mercadazo el que tienen y que se nos está quedando en empresas extranjeras y que debemos de tener la capacidad de generar agua purificada y que se venda. En la universidad hicimos un ejercicio de ello, ¿sí? Más o menos 500,000 de botellas se compraba a la universidad, pues para los diferentes eventos, para oficinas y demás al año, y se empezaron a hacer en la universidad con tecnología universitaria y además con el reto que ya no sea agua de los mantos acuíferos o de la llave, sea agua de la que cae de lluvia, que cae en techos tal vez sucios y demás, pero que de ahí tengamos que purificarla, que involucre una tecnología todavía mejor y empezar a ahorrarnos ese recurso y que debe ser el mismo caso para el gobierno estatal y todas las dependencias que se tengan en ese sentido, ¿no? Y diferentes tecnologías que debemos de empezar a generar como plantas de tratamiento que igual se están trayendo de fuera. Por ejemplo, en la sierra se necesitan unos filtros antioxidantes para poder eliminar el plomo y el arsénico del agua, porque los ríos la llevan, porque bueno, en Pinal, Peñamillera hay mucha mina y todo eso se viene arrastrando con los ríos, siendo esa la cuenca del Pánuco. Esos filtros son alemanes, valen $5 millones y estos problemas en plantas potabilizadoras también no son las de tratamiento y que se debe de empezar a trabajar, también que ese recurso debe servir para resolver los problemas que ahorita actualmente estamos comprando fuera. El gran reto y la pregunta es porque si somos capaces en Querétaro de poder desarrollar estas cuestiones. Y por ejemplo, el sistema de gestión del agua, ¿sí? Es un contrato de 53 millones por 2 años nada más. Esa es la renta que cuesta. ¿Qué no se puede hacer eso en Querétaro? Todo este poder de compra del Estado debe ir dirigido precisamente a que se solucione actualmente 8,000 millones de pesos en obras, en una industria de la construcción que no ha innovado en los últimos años y que necesitamos trabajar. 160 millones para estos centros C5 y demás, igualmente todo importado en el sentido que tenemos que hacer, el capacidad también que tiene el gobierno estatal en inversión de salud y todo ese tipo de cuestiones que debemos de empezar a trabajar para que el gobierno promueva eso. De hecho, sometimos una ley en el Senado en ciencia y tecnología que tiene que ver con ello, pero bueno, esas igualmente tardarán en aprobación, ¿no? De tal manera que debe hacerse en el Estado de Querétaro otra vez como una propuesta de llevarlo a cabo, exista o no la ley. ¿Qué es lo que decíamos? Algo similar al 2% de nómina. Todas las empresas de este país deben invertir el 1% de sus ventas en investigación y la tienen que hacer con centros de investigación nacionales, ¿sí? Al menos el 60% de su dedicación en sentido. Y lo mismo, el poder de compra del Estado, ¿sí? Federal, en ese momento, pues una ley federal, se destine al menos la mitad en empresas con tecnología nacional que sean los proveedores de esto. Y esa es la cuestión en términos de industria y de soluciones que tienen que ver, que es, como decía, la alta tecnología en el mundo global. Pero tenemos otro mercado, podríamos decir, que Joaquín lo estaba hablando al inicio, que tiene que ver con pues, asentamientos vulnerables, pero al final de cuentas la palabra es pobreza, ¿sí? De tal manera que la línea de pobreza es 66 pesos diarios, ¿sí? Nada más lo tiene que multiplicar por 30 y ya le da.
De tal manera que tenemos más de 50 millones de mexicanos, ¿sí?, en pobreza. O sea, que tienen ingresos de ese sentido y con una gran problemática de qué podemos hacer ahí para reducir esa brecha, pues de la gente, de esa mitad de la población mexicana, que debemos de alguna manera jalarla para adelante. Entonces, la palabra pobreza significa varias cosas, no necesariamente solo el ingreso. Se produce el producto del ingreso, pero por ejemplo, casas que no tienen techo firme, como esas de lámina o de estuco y demás, o que no tienen paredes firmes, se denomina pobre, que no tienen caminos, que eso es lo que están viendo ustedes, también es pobreza, que no tienen servicios básicos. Esto no es Chiapas ni Oaxaca, esto es Querétaro, ¿eh? O sea, gente que no tiene agua potable, que no tiene luz tampoco en sus comunidades, y olvídense del drenaje y demás, ¿eh? También que tienen que hacer un esfuerzo muy importante de cómo administrar el agua en ese sentido, y ahí lo pueden ver, y que son las realidades, les digo, de lo que tenemos así, ¿sí? Entonces, en ese sentido, necesitamos tecnología para mejorar la agricultura de este país. Recuerden que nosotros le dimos al mundo el maíz, frijol y demás, son plantas hechas para este clima, para esas condiciones. Sin embargo, importamos todo del extranjero, y que no es más allá que la tecnología. Hay que entender que el 80% de la tierra cultivable en Querétaro es de temporal, depende de las lluvias. ¿Qué podemos hacer para que estas parcelas de temporal sean de alguna manera productivas en ese sentido? Y les decía, hay comunidades que no tienen ni luz ni agua. ¿Qué podemos hacer para que estas comunidades tengan luz y que debería de ser opciones en ese sentido? No hay gas, si no hay caminos, menos va a haber cómo llevarles, y siguen produciendo en leña de alguna manera, ¿no? Esta es una casa en Pinal de Amoles, que nos tomaba 40 minutos de bajada para llegar ahí y 1 hora, pues, de subida para regresar al camino principal. Y se fijan, ahí hay una estufa, y yo le decía a la señora, oye, pues ahí está la estufa, ¿por qué sigue usted con la leña? Que además hay que ir afuera a conseguir, como lo vieron allá, leña, en donde la tienen que traer los niños, porque los adultos y jóvenes están trabajando fuera, ¿eh? O sea, ustedes se encuentran comunidades donde solo hay niños, mujeres y viejos, en ese sentido. Por eso, hasta la parte agrícola, solamente los viejos la están trabajando. Y ella me decía que sus hijos pues están en Estados Unidos, Día de las Madres, y le quisieron regalar, como todos les regalamos, no sé la experiencia de ustedes, pero todos nosotros le regalamos una lavadora a nuestra mamá o algo en ese sentido para ayudarla en la cuestión de hacerle más fácil la vida en el hogar. Entonces sus hijos en Estados Unidos le compraron su estufa. Y el gran problema es cómo hace para llevar un cilindro de gas allá, cuánto le cobra la gasera para bajarlo cargando 40 minutos y después el regresarse con el tanque vacío 1 hora para arriba, salía más caro que el mismo gas. Entonces, ahí la tiene nada más pues de adorno, como parte de eso, porque sigue siendo. Entonces, ¿qué podemos hacer para estufas pues de leña más eficientes y que además eviten el problema de que pues todo lo que ella tiene que oler y demás mientras cocina y demás, por todos los gases que emite la leña en ese sentido, ¿no? Estas son las lavadoras de la gente, en ese sentido, y todo eso es lo que tenemos que trabajar. Este es un caminito, esto es Cadereyta, tenemos un próximo, la escuela es nuestra, y pueden ver el caminito para llegar allá al fondo a la dehesa. Y entonces están construyendo ellos un aula, y si se fijan, van de 9 tabiques para construir su aula. Y los burros no dan más que para 3 viajes, de tal manera que ellos pueden avanzar 27 tabiques por día. Pero el gran problema es por qué no construyen con materiales locales, ¿sí? Si fijan, hay piedra, hay mucha cuestión ahí. Se necesita tecnología de construcción también alternativa para todos esos lugares, muy independientemente de cómo mejorar sus caminos también en ese sentido, ¿sí? Entonces, se llama la comunidad La Luz, está en Cadereyta y demás. Esta es una escuela, esta es la realidad casi de 500 escuelas queretanas, no una, 500, ¿sí? De palitos de madera, si te fijan, o sea, esa era un aula en sentido, y lo mismo, cuando se acaba la escuela, que se hizo, si bien tabique, salió más caro el transporte de todo el material que el costo del material.
Y se debió de haber usado, yo creo, ferrocemento con ese mismo materiales que abundan ahí, y malla de gallinero y demás, y eso se debió de haber podido haber hecho la escuela. Entonces, errores de nuestros alumnos de arquitectura que ayudaron a ellos, y creo que ahí fallamos un poco en la educación que estamos dando para poder hacer. Y les decía, hay comunidades en donde los adultos están fuera, y este programa de la escuela no está obligada a que la gente de la comunidad la construya. Y pues al no haber hombres, pues las mujeres a llevarse esos sacos de cemento, ¿sí? Varios para abajo y varios para arriba en ese sentido. Entonces, ¿cómo hacer el transporte mejor? Esta es otra escuela en Pinal de Amoles que le dio las mismas condiciones. Son los baños de los niños, necesitan letrinas, necesitan tecnología, también hay de construcción barata para poder arreglar en ese sentido. ¿Y qué pueden comer? Al no tener luz, olvídense el refrigerador, olvídense de la carne para poderla conservar, etcétera, etcétera. ¿Qué tecnología podemos hacer para llevarle, y la leche lo mismo? Si no hay agua para ellos mismos, pues menos para animales, entonces olvídense de las vacas. ¿Qué tecnología podemos llevar alimentaria para que estos niños tengan acceso a la proteína? ¿Sí? Porque estos niños, cuando les preguntas a los mamás, cada cuándo comen carne, es una vez al mes, y son niños que no van a crecer igual que los de la ciudad, pues al no contar con una proteína en ese sentido. Y esa es la realidad de 30 millones de mexicanos, y de una gran cantidad de queretanos. Entonces, ¿qué podemos hacer en tecnología de alimentos para poder llevar ahí, conservar alimentos, llevarlos y demás, etcétera? Ese era el baño. Si se ven esa agua que ven ahí, era porque se tienen que bañar varias veces porque no hay agua, y pues tampoco la deben de tirar, y así se bañan, porque eso es una riqueza de nuestra cultura mexicana. Todos nos tenemos que bañar todos los días, y ellos la mantienen y se bañan todos los días, pero tienen que usar la misma agua que tiene en ese sentido. Entonces, hay un profesor que yo admiro mucho en el Tecnológico San Juan del Río, porque ha generado tecnología, lo que yo denominaría buena, bonita y barata. De hecho, ahí dice ITJ San Juan del Río. El Tecnológico de San Juan del Río, tengo tío que no tiene ni posgrados, menos doctorados, pero han tenido la confianza que se puede desarrollar tecnología. Entonces, si se fijan que hay tecnología excelente en los carros, en los generadores eléctricos, ¿y cuántos no están tirados ahí en los desguazaderos? Se pueden recoger como ellos hicieron, diseñaron unas aspas incluso de lámina ahí botada y demás, y podemos generar electricidad para las comunidades, ¿sí? Entonces, yo pongo en la mesa de Cicata, muy independientemente de este mapeo que Joaquín va a hacer de vulnerabilidades, tenemos muchas escuelas que no tienen luz. ¿Qué tecnología puede ser Cicata, o quién se avienta a hacer una tecnología buena, bonita y barata, tal como nuestras mamás compran, que puedan llevar luz a las escuelas? Y de esta manera, además, si los padres de familia son los que diseñan las aspas, las construyen, instalan todo y aprenden, después pueden poner luz en cada una de las casas en donde están. Teníamos que usar baterías de carro, porque las de litio, cuando se acaben, pues se acabó el mundo para ellos. Baterías de carro. Son lugares muy elevados, como vieron en las filminas pasadas. O sea, son lugares elevados, entonces hay mucho viento, hay riqueza de viento, y por ser elevados es problema para llevarles agua y llevarles luz, porque son alturas altas, y el agua pues está hasta allá abajo en el río. Entonces, ¿cómo bombear 2,000 metros o 1,500 metros el agua? ¿Sí? Entonces, pero hay riqueza de viento y se debe poder hacer algo en ese sentido. Lo mismo, biodigestores, para que pues esta señora pueda usar otra vez su estufa si así lo quiere, no tener que usar leña, simplemente en una cultura de que nada se debe tirar, y hasta los excrementos o lo que, la basura y todo debe servir para algo. Entonces debe poder producir biodigestores, captar la humedad que existe en las mañanas, porque siendo estas alturas hay humedad y se ve luego, cada vez que uno llega temprano, toda la vegetación está humedecida. Entonces, ¿cómo poder captar con la neblina o la niebla y poder recibir esa cantidad de agua, colectarla para beber, o también para mejorar la producción agrícola si es que tuviera una cantidad mayor? Entonces, me quedo en este entorno, con esto finalizo, en ese sentido de que, número uno, debemos juntos diseñar una política cívica y tecnológica a nivel Estado, de tal manera que todos los candidatos que el próximo año estén
poderlos comprometer hacia una política en sentido, que no nos digan que no hay dinero, dinero hay capacidad para hacerlo y hay espacios que el mismo gobierno decide sus compras de insumos y demás y que los pudiera reservar a la comunidad científica y tecnológica del Estado, de tal manera que si no somos capaces de resolverlo, pues ahora sí a cerrar todos los centros de investigación y demás. La gran ventaja es que sí hay la capacidad, estoy seguro, y que vamos a poderlo resolver en ese sentido. Y ya vieron, además, la gran deuda social que tenemos con un chorro de queretanos, no quiero hablar de mexicanos, que viven en un estado de pobreza y que tenemos nosotros, los que tuvimos la suerte de estudiar, toda la capacidad de ingeniería para poderles llevar soluciones y cambiarles el tipo de vida. O sea, esas escuelas ahorita, olvídense las clases, si no hay luz, pues no hay tele. Si no hay luz ni internet hay. O sea, esos niños no están ahorita esperando a ver los canales y cómo está la educación a distancia. No están teniendo clases y son años perdidos. Si les llevamos luz, ¿sí?, a la pura escuela, imagínense, ya cambia simplemente la capacidad educativa que pueden tener y todo un sector importante, ¿sí? Ahorita tenemos 350 escuelas de 1,300 que se deben de atender, ¿sí?, de las cuales les puedo asegurar casi que 125 no tienen luz, ni agua, ni drenaje, ¿sí? Entonces, ustedes elijan qué escuela quieren, digo, en qué comunidad se quiere trabajar, para qué escuela podemos, ¿sí?, resolver el problema de una forma definitiva. Sí, por ejemplo, aquí les enseñé unas fotos de una comunidad que se llama La Cercada en Jalpan, y que tiene unos paneles solares ahí, pero ya no sirvieron, o sea, ya no funcionaron. Ahí están. Ahí hay unos paneles solares con unas baterías de litio y pues apenas jalan las baterías, se acabó y ahí está. Entonces, tenemos que tener una solución en donde se empodere la comunidad con esa tecnología, la pueda absorber, o sea, se la podamos transferir y ellos la puedan mantener siempre. Si no, ¿qué pasa ahí? Oiga, pues necesitamos ayuda para que esto vuelva a andar. Y entonces, constantemente vamos a tener que ir visitando estos lugares simplemente para investigar. Y son lugares en donde, aquí en esta comunidad de La Cercada, que no hay camino ni nada, nos llevó casi 2 horas para llegar ahí y 2:30 todavía para regresar de ahí. Entonces, eso sin cargar nada. Si vamos a empezar a cargar cuestiones, olvídense esto. ¿Cómo podemos empoderar esas comunidades que, a pesar de que no tengan caminos, ¿sí?, como acá, puedan contar con sus capacidades propias en ese sentido? Y eso sería, Joaquín, mi introducción, digamos, a una discusión de qué es lo que debemos de hacer, porque le decía yo puse atención, me acuerdo con mucha esperanza en este debate que hubo fue el tercero, creo que se fue de Tijuana, y no, cuando empecé a oír de todos, no quiero hablar de partidos, ya me di cuenta que de los partidos no va a salir la solución, ni de la clase política de este país, va a tener que venir de nosotros en ese sentido. Pues esto sería lo que quería compartir con ustedes, a todos los colegas, que muchos pues son incluso amigos en todos los sentidos. Gilberto, pues muchísimas gracias. Creo que pues ahora vemos dónde has andado todos estos años. Muchas gracias por traer este mensaje al seminario. Pues ahora quisiera abrir la sesión de preguntas. Si ustedes fueran tan amables de poner sus preguntas para Gilberto en el área de chat. Y entre tanto llegan, Gilberto, yo quisiera pues pedirte que abundaras un poco más. O sea, claramente aquí tienes tanto el problema como una potencial solución, ¿no? Un potencial lugar de donde podrían salir recursos para atender estas necesidades. ¿Qué más? ¿Podrías detallar un poco más qué cavilaciones has tenido para avanzar en la solución de estos problemas, de tal manera que pues pudiéramos implementarlo pues a la brevedad, ¿no? Todas estas cavilaciones. Mira, para mí este ha sido un ejercicio. Hemos invitado a universidades a participar, a que de alguna manera una comunidad presentárselas. Hablo de la Universidad Marista, la Universidad Náhuac y la UAC misma, y con todos los conocimientos que tienen todas esas universidades, cómo se puede cambiar la realidad de esa comunidad.
que no nada más es luz, agua y demás, ¿eh? Hablamos de desarrollo económico, desarrollo humano, desarrollo educativo y demás. Entonces, la Marista tiene, igual la UAC tiene formación de maestros. Entonces, ¿cómo podemos mejorar la educación pues, de esos niños? Porque son escuelas multigrado. O sea, un profesor para 6 grados y le enseña un ratito a cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo? Pues eso veían un aula, ¿cómo hacer para poder resolver ese retraso educativo que de alguna manera se tiene? ¿Cómo se puede construir no solo las aulas, sino igual las casas y demás? Porque si esta aula era el Carrizo, las casas también lo son. Entonces, ¿cómo poder? Entonces, todo eso, ponérselos, y de tal manera que la antropología, la sociología deben de ayudar en ese sentido. Entonces, eso hemos invitado a eso. Y últimamente, ya Facultad de Ingeniería, o ustedes sí, Cata, ahora sí, a ver, vámonos a empezar por una escuela. No hablemos de toda una comunidad. Una escuela simplemente. ¿Cómo puede esa escuela tener luz? ¿Sí? Y bueno, si existe la ingeniería civil, también el agua. Yo les decía, y hoy tuve una reunión precisamente con la Ingeniería San Juan del Río, si ustedes recuerdan el Querétaro Viejo, y que es el principio del acueducto, cómo de un lugar lejano se iba el agua y después todo el mundo iba a recoger a la fuente el agua. ¿Sí? O sea, el derecho al agua significa que nadie debe caminar más de 1 kilómetro en ida y vuelta para tener acceso al agua. Nadie debe caminar más de 1 hora ida y vuelta para tener acceso al agua. Entonces, esa es la idea. Ellos se avientan a veces 5 o 10 kilómetros para un manantial lejano y poder contarle traerse el agua. O sea, si no existiera agua, no existiría la comunidad. O sea, sí hay agua, pero en lugares muy inaccesibles. ¿Cómo de ahí no la podemos traer y ponerla cerca de la comunidad para que todos tengan acceso, tal como se hizo Querétaro? Entonces le decía, regresar a la ingeniería, pues incluyente de los romanos o del siglo pasado o 2 siglos pasados de Querétaro, para que cuenten con agua esas comunidades, porque pues ya viste lo que tenemos. Necesitamos estufas solares, porque la leña significa acabarse los bosques, ¿sí? Entonces, ¿cómo hacer estufas solares? O sea, ¿cómo poderles dar un mejor nivel de vida en esas comunidades? Entonces, mi propuesta inicial sería simplemente, para un centro de investigación a nivel de ustedes, ¿sí? ¿Cómo podemos tener luz de tal manera que estas comunidades puedan contar con un sistema de refrigeración, pues, para poder conservar sus alimentos? Ya podrían tener acceso a carne y leche sin problema. Y eso yo creo va a mejorar mucho su dieta. Que, bueno, tú sabes que el es el que más gasta luz en una casa. Entonces, no está fácil resolver cómo con energía eólica vamos a conseguir esa capacidad de generación de electricidad, pues para eso. Entonces, la escuela es fácil porque es simplemente la iluminación, ¿sí? Los focos, ¿sí? Y tal vez una tele que ahorita ya son muy modernas y de bajo consumo. No, el problema es la luz que después tendríamos que llevar a la casa para que puedan contar con un refrigerador, ¿sí? La licuadora es un lujo, ellos seguirán con su molcajete y demás, no es problema y demás, pero luz y un refrigerador creo son vitales de alguna manera para ellos. Marisol, ¿nos puedes ayudar con las preguntas, por favor? Claro que sí, Joaquín. Permíteme. Listo. De Roberto Augusto Gómez. Sería muy bueno tener un censo de las comunidades, sus características y sus necesidades específicas. Y luego de N. Frofe, dice, ¿sería posible que quede accesible, que quede accesible la liga del video? Sí, para todos queda accesible en el Facebook del Cicata Querétaro. Lo subiremos en cuanto terminamos la conferencia. El doctor Alejandro Lozano. ¿Para qué transferirle más dinero a los investigadores si el trabajo dirigido a la industria es muy secundario y aún institucionalmente se premia solo el trabajo académico? La investigación actualmente es solo un lujo académico. Ups. Muchas felicidades, estimado doctor Gilberto. Excelente ponencia y propuesta para la ayuda social a las comunidades con mayor necesidades abatir estos rezagos. Creo que son muchas felicitaciones, doctor. Felicidades, excelente conferencia. Permítanme, pregunta del doctor Pedro Vázquez. ¿Qué tanto ha afectado el SNI y el relativo nivel de comodidad de los investigadores para evitar que de verdad se ataquen los problemas urgentes del país?
¿Quiere que la conteste? Sí, por favor, doctor. Es que digo, eran muchas felicitaciones. Sí ha afectado mucho. Yo creo que si llevamos luz a una escuela, muy difícilmente se va a publicar en un JRC, ¿verdad?, de alto puntaje y demás. Y por lo tanto el SNI pues no nos lo va a premiar, así le estemos cambiando la vida a una gran cantidad de mexicanos. Que le digo, este problema, Querétaro en escuelas, pues de cuántas tendrá Oaxaca y Chiapas en el mismo sentido, ¿eh? Entonces, sí, yo creo que va a tener que cambiar el sistema de evaluación del SNI para premiar ambas cosas, ¿no? O sea, yo siento que hay que hacer ciencia y eso es lo que el SNI se ha enfocado y la gente que se dedica a ciencia, pues esa es su función y publicar para ellos es lo que es. Para nosotros los ingenieros es más complicado, ¿sí? Porque no hay tantas revistas pues, de ingeniería y la investigación aplicada a veces no se publica porque mejor se dedica a patentes y otra cosa. Entonces, habrá que cambiar y sí, yo creo que un SNI, si apenas se está metiendo en el SNI, pues no nos va a querer ayudar en esta escuela porque pues por distraerse va a perder el SNI y ha sido un referente importante para encontrar empleo o mantener el empleo, etcétera, etcétera. Entonces sí pega la evaluación del SNI, espero que algo hagan para que también se fomente este tipo de trabajos. Muchas gracias. De Rafael Mier Maza, creo que nos toca apoyar. ¿Dónde podemos coordinarnos para escoger una escuela para nosotros y tomar las ideas que ya estás presentando? Miren, el lunes vamos a ir a visitar una comunidad pues que no tiene agua ni luz. Fíjense que es muy interesante. Está allá por Maconí, en Cadereyta, y me decía a mí el delegado de esta comunidad lo que él sentiría como una injusticia. Él me decía, mire allá abajo, de esos manantiales, de allá abajo, es donde se surte Querétaro de agua. Sí, de ahí se va Acueducto 2, que allá usted lo va a ver a la lejanía, y de ahí va todo el agua, y nosotros no tenemos ni una gota de agua, porque está casi a 2,000 metros abajo y no nos la quieren subir para acá. Y después al lado izquierdo usted puede ver la hidroeléctrica Simapán, ¿sí? Y de ahí va toda la luz, también para Querétaro, no sé qué, y aquí ni luz tenemos. Y ahí se ven, ambas cosas, ahí se ven a la vista de ellos. Y en sentido, pues son riquezas naturales de ellos, pues porque los manantiales, aunque estén abajo, pues están en su área, y la presa hidroeléctrica igual, y carecen. Entonces vamos a ir a visitar el lunes esa comunidad para tratar de tener propuestas de solución de luz y de agua. Entonces, con gusto nos podemos ver. Yo esperaría que nos pudiéramos ver a las 7 de la mañana en la Delegación de Bienestar, que está en la Avenida del Estadio, y de ahí salimos para conocer dónde está el agua, cuántos kilómetros, cómo hacerla llegar de los manantiales donde ahorita se surten, porque sí veo difícil a nivel de ingeniería cómo subir 2,000 metros cuando ni luz hay. De agua. Entonces yo creo que hay que buscar las aguas que tengan ahí superficiales y cómo traerla, me decía, y cómo llevar con energía eólica o luz solar, no sé, la solución de luz para esa escuela en particular. Entonces está invitado Rafael y me dará gusto que nos acompañe y ahí vamos platicando en el camino. Muchas gracias, doctor. De parte del doctor Ramos, doctor Herrera, me imagino que conoce a Cicata y ha seguido su trayectoria. En su opinión, ¿por qué no hemos tenido éxito en nuestra vinculación con la industria? ¿Qué hicimos mal o qué no hicimos? No conozco perfectamente el Cicata. Yo ahí sí le dejaría la respuesta a Joaquín y a Alejandro Lozano, a ver qué nos pueden decir, porque he oído cosas buenas, pero bueno, ustedes que están ahí, y qué bueno que sean duros con ustedes mismos, porque yo creo que la zona de confort no debe de existir nunca en un centro de investigación, porque también reconozco que somos una población privilegiada, O sea, con el SNI más los salarios, somos una opción privilegiada en este país. Tuvimos la oportunidad que toda esa gente nos pagó la educación a nosotros, incluso en el extranjero. Entonces creo que tenemos toda una obligación pues de devolver a esa gente lo mucho que nos dio en toda nuestra infancia, juventud y demás. Entonces, no sé, yo esperaría que Joaquín y Alejandro ahí nos platiquen qué ha faltado. Yo creo que no se ha hecho nada más, yo creo que más bien falta hacer algo. Muchas gracias. De José Prado,
Gracias por la ponencia, doctor. Mi pregunta es, en su opinión, ¿cómo se logra crear el puente entre los centros de investigación y las múltiples necesidades que mencionó? ¿Hay falta de voluntad? ¿La burocracia que entorpece la conexión? Yo creo que falta un gobierno que impulse esto, ¿eh? Yo siempre he dicho que no hay un divorcio entre la industria y los centros de investigación y tampoco hay un divorcio entre esta realidad social y los centros de investigación, porque para que haya un divorcio tuvimos que estar casados en algún momento y más bien nunca nos hemos casado, o sea, no conocemos uno del otro. Entonces yo creo que hay que empezar a traer eso y eso lo debe hacer el gobierno. Por eso hablo de que nos veamos en la acción del bienestar, que es el gobierno federal y que es el que está impulsando ese tipo de actividades para poder desarrollar. Y hablo de que desarrollemos una política tecnológica liderada por el gobierno estatal para resolver todos estos problemas y que sea el gran detonador. Que no sea el problema el dinero, no sea el problema el tiempo, ni el reconocimiento de sentido. Entonces, al no haber ya ningún pretexto, no tendría por qué fallarnos nada de ello en todos los niveles que estemos haciendo. O sea, el gran problema y el gran mercado, bueno, el gran espacio que hay en la cuestión social es que todos los países desarrollados ya resuelven este problema. Entonces no hacen investigación ahí, entonces tenemos todo un espacio nuevo, virgen, para trabajar y que podamos ser líderes a nivel mundial. Y la tecnología que desarrollemos no solo sirve para Chiapas y Oaxaca, va a servir para Guatemala, va a servir para Costa Rica, Colombia, Argentina y demás, pues es la realidad de toda Latinoamérica, y no se diga después África. Entonces tenemos un mercado ahí potencial enorme, en donde incluso si le ganáramos un peso por cada cosa de esas, pues imagínense, debe ser en millones el número. Entonces creo que ahí, del punto de vista, te digo, de justificarlo económicamente, pero además tiene una justificación social enorme que no teníamos por qué poner el dinero ahí. Entonces yo creo que falta voluntad política. Yo lo he dicho siempre, el gran problema de este país no es la dependencia tecnológica, es la dependencia mental que se piensa que ahí no se pueden hacer las cosas, ¿sí? O sea, me he encontrado que se hizo en tiempos de Garrido, edificaciones, es más, si nos acompañan el lunes, les voy a mostrar una edificación que se trajeron de Canadá, ¿sí? Que era el comedor de los niños. En ese tiempo se quiso llevar comedores a los niños y todo que es prefabricado, ya nada más para llegar y armarlo, lo trajeron de Canadá. O sea, tecnología canadiense para hacer un comedor simple y sencillo, con el costo que tuvo que haber. Entonces, hasta eso vamos a poder. Entonces, creo que ese es el asunto. ¿Por qué un gobernador no dijo a las universidades locales, a ver, hágame un diseño y me lo fabrican allá? No, se lo trajo mejor de Canadá. Entonces, creo que ese es el gran tema por hacer. Muchas gracias, doctor. La siguiente, de Dagoberto Pulido, dice, ¿qué opina usted de las políticas de austeridad de tiempos de emergencia que contemplan pocos incrementos de recursos para ciencia, que prácticamente apenas son suficientes para cubrir la inflación? Te digo, volvemos a lo mismo, es una falta, se ve la ciencia y tecnología como un gasto y no como una gran inversión, ¿sí? En tiempos de crisis donde más deberíamos de invertir. Y seguir este modelo, yo no soy economista, pero siempre he usado la economía familiar como el concepto importante que uno hace. Si uno entra en una crisis a nivel familia, lo menos que va a querer recortar es la alimentación de nuestros hijos, la educación de nuestros hijos, ¿están de acuerdo? Y las capacidades que podemos tener a futuro para poder seguir adelante. Y eso que hace el país. O sea, no puede haber, y si la ciencia y tecnología es parte de la educación nuestra, porque sobre todo va a ser una herramienta para resolver los grandes problemas que estamos hablando, es donde no deberíamos de recortar nada. Yo creo que no hay recorte en ciencia y tecnología. Ahorita, de hecho, hay un pequeño aumento, pero de todos modos lo que me preocupa que no es un tema de dinero, es un tema de que así sea, como ahorita, pues no hay presupuesto para llevarlos allá. O es mínimo, o sea, nosotros ponemos el transporte, la gasolina y demás, etcétera, pero con ese poquito vamos a hacer maravillas. Entonces, creo yo que es más bien la falta de confianza del gobierno en hacer cosas y ver esa tecnología como un gasto, y que yo creo que no debería de ser. Es una gran inversión que hay que hacer, y que bueno, nosotros como comunidad científica debemos de empezar a demostrar esos resultados. ¿A qué voy con esto? Fíjense bien, hay un plan, el presidente va a venir a Querétaro. Si le podemos mostrar la solución, ¿sí?, de que logramos llevar luz a una comunidad, y lo conozco al señor presidente, va a ser
va a cambiar rotundamente la visión que se tiene de los centros de investigación, en donde pues sí, hacemos cosas de primer mundo, pero que no aterrizan en ninguna industria y no aterrizan, a fin de cuentas, en el desarrollo del país. Yo creo que eso es lo que a mí me motiva que hagamos este ejercicio entre centros de investigación y universidades y poderle mostrar esas capacidades que hicimos, y van a ver cómo cambia totalmente la cuestión y los recursos no serán un problema para llevar esta solución, que yo espero que así sea, a todas las comunidades del Estado. Ya si él se anime y dice del país, bueno, adelante, pero yo siento que sus centros de investigación y universidades tendrán que hacerlo en cada estado. Más bien nosotros después hacer el siguiente paso. Ya tienen agua y luz, ¿qué sigue de llevarles de infraestructura para seguir mejorando su nivel de eso? Y que significará también otro tipo de tecnología para llevar, ¿sí? O sea, sistemas de refrigeración, etcétera, etcétera, que tenemos que ir llevando para poder resolver. Muchas gracias. La siguiente. Alejandro Ramos, en Europa hay modelos de cooperación entre centros de investigación, industria y gobierno. ¿Qué cree que sea necesario para implementar este tipo de sinergia? ¿Cuál ha sido el impedimento para implementar este tipo de modelos? Es un gobierno que no ve en la tecnología la palanca de desarrollo del país. Los chinos sí lo vieron. Si se fijan, fíjense bien, en los 50 México y Japón éramos igual de ricos como riqueza de país. Ellos se subieron a un tren, nosotros nada más los dejamos ver y ya nos rebasaron por mucho. En los 70 Corea del Sur y México estamos al mismo nivel socioeconómico, digamos, y también se nos fue. China, ¿sí? Entre los 90 y 2000 estaba igual que México. De hecho, me acuerdo cuando se fue de aquí Singer en el 97, se fue porque la mano de obra era más barata en China, ¿sí? Y era nuestra competencia de mano de obra barata. Pues no, ya no es un problema de mano barata, ya ganan ellos mucho más que los nuestros y también ya nos rebasó. Entonces, mientras no decidamos y que nuestros gobernantes tengan una visión de qué es la palanca de desarrollo esto, pues vamos a seguir haciendo, o sea, cuestionándonos este tipo de cuestiones. Gracias. Dice Velázquez, ¿considera usted que el actual estímulo SNI, donde se premia más la cantidad que la calidad, muchos artículos pero pocas soluciones, sigue siendo un modelo adecuado para el investigador mexicano? ¿Qué enfoque le daría usted al estímulo SNI? Pues no. Yo creo que la investigación y la ingeniería, pues sobre todo el área 7, que es la nuestra, o sea, la ingeniería nació para resolver problemas. Y si no estamos resolviendo problemas, de nada sirve publicar. O sea, una publicación que no tiene una repercusión o un impacto social, pues solamente queda para nuestra vanidad, pues tiene poco mérito de hacerse. Nosotros tenemos que hacer que toda investigación se haga, tenga una repercusión en la sociedad mexicana. Y eso es lo que debe premiar el SNI, ¿sí? Y en el área 7, que es la nuestra, no quiero hablar de más áreas, tendría que ser el número de problemas que hemos resuelto, ¿sí? Y es información que si ahorita tuviéramos 10 modelos de aerogeneradores, buenos, baratos, escogeríamos el mejor, lo tenemos de mejorar, lo tropicalizamos a nuestros niveles de viento, ¿sí? Y lo llevamos, porque ya acuérdense que el gran problema que tenemos es de que un motor, pues a 1000 revoluciones nos da cierto voltaje, pero a un mayor revoluciones va a ser mayor voltaje y no se diga si viene para no. Entonces, ¿cómo eso poderlo ligar para poder cargar la batería siempre de forma constante y demás? Muchas gracias. Joaquín. Sí, pues hay varias preguntas más. Ya estamos llegando a las 6 de la tarde. Yo creo que te haremos llegar las preguntas, Gilberto, que quedaron en el tintero. Pues yo con lo que me quedo es que este es un seminario, ¿no? Y creo que hemos tenido el privilegio de que pues has ido allá donde se necesitan las soluciones y has regresado pues con este mensaje que nos hace ver nuestras carencias, nuestras dolencias, la gran deuda que tenemos. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido con este mensaje aquí al Instituto Politécnico Nacional y pues vamos a ver cómo estamos hechos, porque ya la cita quedó para el lunes, ¿verdad?
A las 7 de la mañana en Avenida Estado 106. Si nada más me mandan un mensajito para saber cuánto transporte tener puesto e irnos. Necesitamos zapatos cómodos porque ya ven que hay que caminarle. Mejor botas y un buen sombrero o gorra, por favor, porque el sol de repente sí está duro. Entonces, para coordinarse, yo ofrezco que envíen un mensaje a joaquin.salas@gmail.com y yo con mucho gusto le hago llegar este mensaje a Gilberto. joaquin.salas@gmail.com. Ahí tienen su dirección de correo o la dirección que ustedes conozcan de mí. Gilberto, ha sido un placer tenerte aquí con nosotros. Muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por tu mensaje. Aquí estoy mostrando en la pantalla un diploma que te haremos llegar. No sabes, te agradezco muchísimo tu intervención. Y pues, mucha suerte en los siguientes pasos de tu vida. Muchas gracias. Gracias. Muy amable, Joaquín, y gracias a todos y un gran saludo a todos. Y esperamos seguirnos viendo porque, como dicen los jóvenes, gitanos somos y en el camino nos vamos encontrando y como estamos en el mismo científicos somos o tecnólogos somos y en el camino nos seguiremos encontrando con todos. Muchas gracias. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a todos por su asistencia. Nos vemos aquí la próxima semana. Muy amables. Que tengan buen día.